Vale. Pues el 60 me dice, se tienen dos hilos conductores rectilíneos indefinidos, quiere decir que son como infinitos de longitud, porque nunca me van a dar la longitud de estos hilos. Y paralelos al eje Z, que cortan al plano XY en los puntos origen y el A, que es el 220. Por cada cable circula una corriente de 5 amperios en sentido positivo del eje Z. Voy a dibujarme eso. Problema 60. Pues a ver, mis ejes X e Y, esto me lo podría intentar dibujar en 3 dimensiones o en 2. Pero bueno, en 2, si esto es X y esto es Y, el eje Z viene hacia arriba. ¿Vale? Porque si cojo X y me lo llevo hacia ahí, me sale el pulgar para arriba. Esto es Z. Y me dice que tengo dos hilos. En el origen hay uno. Aquí hay un hilo. Y hay otro en el punto 22. Porque me decía el punto 220. Entonces eso es el 2 en X, 2 en Y y 0 en Z. Cuidado, que estos doses están en centímetros. ¿Vale? Esto lo pone en el enunciado. Pone el punto A, que es el 220 centímetros. Y a estos hilos, pues les voy a llamar el hilo A y el hilo O, de origen y punto A, que son los puntos que han llamado. Y me dice que por ambos circula una corriente de 5 amperios en dirección del eje Z positivo, es decir, hacia arriba. Eso es lo que tengo por ahora. Vale. Ahora me pide que halle el vector campo magnético en dos puntos, en el 020 y en el 110. Entonces, me pide el campo magnético en el punto P, que es el 020, y en el punto Q, que es el 110. En centímetros también. Entonces, ¿dónde está el punto P? Pues el punto P es este. Y el punto Q es este. Vale. Voy a hacerlo con otro color. Por lo siguiente. En el caso de P, ¿qué ocurre? Pues que el origen, el hilo que está en el origen, me está generando ahí un campo magnético. Que ese campo magnético todo el rato lo que hace es dar vueltas al origen. ¿Vale? Como esto. Le da vueltas. ¿En qué dirección? Pues si te pones el pulgar hacia arriba, verías que la dirección es así. Es antihoraria. Y en particular, en ese punto, en el punto P, pues va a tener un campo que es así. ¿Vale? Me queda tangente a ese circulito. Entonces esto es el campo. Voy a poner que genera el hilo O sobre el punto P. El BOP. ¿Y qué hace el A? Pues más de lo mismo. El A genera un campo magnético a su alrededor. Ahí. Y ahí. Y en el punto P, bueno, ¿y hacia dónde va? Pues igual, pongo el pulgar hacia arriba y sigue siendo antihorario. Así que es así, así y así. Y en el punto P me queda hacia abajo. Entonces el campo que genera A sobre P. El VAP. Vale, pues ya sé hacia dónde van. Ahora lo que tengo es que hallar esas intensidades. Entonces, el campo magnético sobre el punto P es el que genera el hilo que está en el origen sobre el punto P y el que genera el hilo que está en el punto A sobre el punto P. Vale. ¿Cuál es el módulo de
este y de este. Pues me voy a la teoría y recuerdo cómo se calculaba el módulo del campo magnético que genera un hilo en un punto. Y es mu sub 0 por I partido de 2 por B por R. Entonces, esto es mu sub 0 por I partido de 2 por pi y por R. Mu sub 0 por I partido de 2 por pi y por R. Pero si le llamo a todo igual, pues no hay ninguna diferencia. Las intensidades son las del hilo que está en el origen y la del hilo que está en el punto A. Y esto es la distancia que hay desde el origen al punto P y la distancia que hay desde el punto A al punto P. ¿Cuánto vale el mu sub 0 ese? Pues está en el pie del enunciado. Y vale 4pi por 10 a la menos 7. ¿Cuánto vale la intensidad del que está en el origen y en el punto A? Pues son la misma y valían 5 amperios. Luego 2pi, 2pi. ¿Y cuánto es la distancia R? Pues, ¿qué distancia hay de aquí a aquí? 2 unidades, pero ojo, son centímetros. Tengo que ponerlo en metros. Así que 0,02. Y del punto A a P también hay 2 unidades, que son centímetros, así que 0,02. Y con esto ya podría calcularme las intensidades de estos dos campos magnéticos, que os voy a decir cuánto valen. Valen, claro, pi con pi se me va, y luego podría quitarme el 4 con el 2 y este 2, y me quedaría ahí un 0,01, que es lo mismo que 10 a la menos 2, y por tanto me queda 10 a la menos 5. 5 por 10 a la menos 5. 5 por 10 a la menos 5, teslas y teslas. Y con esto, ¿cuánto es el campo magnético en el punto P? Pues es esto y esto, pero ya en vectores, o sea que hay que darles su sentido. Un vector como el BOP, que va así hacia la izquierda, si yo sé que de módulo vale 5 por 10 a la menos 5, será ese valor por el vector unitario que va hacia esa dirección. ¿Que quién es? Pues es el menos i, porque va al contrario que x, pero en el eje x. Así que el campo magnético que genera el hilo que está en el origen sobre el punto P es menos 5 por 10 a la menos 5 según i. Y el otro es según menos j, porque está en el eje y, pero hacia abajo. Así que menos 5 por 10 a la menos 5 según j. Y todo esto en teslas. Vale. Antes de preguntaros si tenéis dudas, vamos a hacer lo mismo pero para el punto Q. Y a ver si y vamos a hacerlo exactamente igual. Entonces me voy a borrar esto porque lo voy a dibujar para el punto Q y lo que voy a dejar dibujado es el del punto Q. Vale. Ahora, para el punto Q tengo de nuevo que hallarme el campo magnético. Y en este, el origen, el hilo que está en el origen, pues genera cierto campo magnético dándole vueltas. ¿Y hacia dónde las da? De nuevo las da antihorario. Y eso me lo dice mi mano derecha. Si pongo el pulgar mirando hacia arriba, los dedos están arropando al dedo pulgar como en esa dirección. Y el A me da vueltas también en sentido antihorario ahí en el punto Q. Vale. Pues ¿cómo es el campo magnético que genera el del origen sobre ese punto? Hacia allá. Ahí, tangente a su curva. Y el de A hacia el otro lado. Entonces esto es el campo magnético que genera el hilo del origen sobre el punto P
y el campo magnético que genera el hilo de A sobre el punto P, sobre el punto Q. Vale. No sé si se ve, pero, a ver, está un poco mal dibujado. En realidad esto me tiene que quedar como a 45 grados. ¿Vale? ¿Por qué sé que me queda a 45 grados? Bueno, por intuición y porque si este punto está en el 1, 1 y este está en el origen, pues la recta que los une es la de 45 grados. Y una recta perpendicular a la de 45 grados, pues también está como a 45 con el eje X. Vale, fijaos en esto. Esto de aquí son 45 grados y una perpendicular estará, por tanto, aquí también a 45 grados con el eje X y con el eje Y. Entonces yo ahí pues podría sacar lo siguiente. Y es, hago este ejercicio igual. Hago los módulos, bla, 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 y luego el módulo tengo que multiplicarlo por un vector unitario. Voy a hacerlo. Sería, el campo magnético sobre el punto Q es el que genera el origen sobre el punto Q más el que genera el hilo del punto A sobre el punto Q. ¿Cuánto vale en módulo este y este? Pues 4pi por 10 a la menos 7 por intensidad, que sigue siendo 5, así que el numerador no ha cambiado, y dividido entre 2pi, 2pi, ¿y cuánto es r? ¿Cuánto es esta distancia? Esta, uy, esta. Esto sería, por ejemplo, la RA. Pues hombre, aquí hay como un triangulito que me puedo hacer, que esto mide 1 y esto mide 1, y por tanto RA es raíz de 2. Y lo mismo ocurre con la distancia desde el origen hasta ese punto. Y esto me lo calculo y me quedará 5 por raíz de 2 por 10 a la menos 7. Una cosa, para esto, entender aquí relaciones entre cosas. Aquí me daba 5, bueno, por 10 a la menos 5, perdón. En el caso del punto P, me daba por 10 a la menos 5. Y ahora, perdón, 5 por 10 a la menos 5. Y ahora 5 por raíz de 2. La raíz de 2 vale 1,40 y algo. Entonces estoy multiplicando por algo que es mayor que 1, lo estoy haciendo más grande. Claro, estos campos, que son módulos, no son vectores, tiene sentido que sean más grandes porque están más cerca. Y cuanto más cerca, más intenso es ese campo magnético que genera el hilo. Vale. Y ahora me los cogería y diría, pues el campo sobre el punto Q es el primero por su vector. ¿Pero cuál es el vector? Pues el vector que va desde O hacia Q, desde aquí hacia acá. Bueno, no, perdón, estamos hablando de su campo magnético. De este es el que está yendo hacia la izquierda y hacia arriba. Es decir, que tiene algo negativo según X y algo positivo según Y. Y que el módulo de esto tiene que ser 1. Pues ese vector es el raíz de 2 partido por 2 y raíz de 2 partido por 2. Porque estos son los valores del coseno y el seno de 135, que es este ángulo de aquí. Y cuando son 45 grados siempre va a ser igual. Vale. Y a esto tendría que sumarle el otro,
que era 5 raíz de 2 por 10 a la menos 5. ¿Y cuál va a ser su vector? Pues va hacia abajo y hacia la derecha. Es decir, algo positivo según X y negativo según Y. Y que valgan lo mismo. Pues de nuevo, raíz de 2 partido por 2. ¿Y cuánto me queda esto al final? Pues según X tengo esto por raíz de 2 partido por 2 en negativo y luego en positivo. Pues 0. Y según Y me pasa lo mismo. También 0. Pues es que me da 0 teslas este campo magnético. Se anula en el punto Q. Y yo todo esto me lo podría haber ahorrado si le hubiera dicho aquí nota. Puedo decir según el dibujo los campos de ambos hilos tienen misma dirección y distinto sentido. Y luego, según, y su módulo, al estar con la misma intensidad y a la misma distancia, tendrán igual módulo y por tanto se anulan, resultando que el BQ es 0 teslas. El nulo. Vale, ahora ya. Dudas. ¿Cómo lo habéis visto esto? Bien, lo estaba haciendo y en plan me da lo mismo. ¿Y tú, Hanna, qué tal? Que esto de los vectores a veces es un poco complicado, ¿no? Sí. Ya. A ver, yo siempre que esté operando con vectores, como al final ese vector va a tener dirección, sentido y módulo. Y el módulo es la formulita que yo tengo de la teoría. Vale, entonces, este vector va a tener su módulo, que lo sé hallar como mu sub 0 por i partido de 2 pi r, y luego dirección y sentido. Y esto lo da como su vector unitario. Como en gravitatorio, cuando dices que la fuerza gravitatoria es GMM partido r cuadrado por el vector unitario. Pues esto es el módulo y esto es el vector unitario. Y el vector unitario, ¿cómo lo hallo? Pues es un vector de módulo 1 que tiene esa dirección y ese sentido. Por ejemplo, si yo conozco este ángulo, pues este vector tiene como coordenada X el coseno de ese ángulo, porque es la parte adyacente al ángulo, y como componente vertical el seno de ese ángulo. En nuestro caso, por ejemplo, teníamos el vector que hacía así, y esto era un ángulo de 45 grados. Pues si ese ángulo es de 45, esto y esto valen el coseno de 45, que es raíz de 2 partido por 2, y el seno de 45, que es raíz de 2 partido por 2. Lo que pasa es que luego este vector, esta parte horizontal está en negativo, así que la tendré que poner en negativo. Y ya me queda el menos raíz de 2 partido por 2, raíz de 2 partido por 2. Y eso es lo que tengo que usar luego para operar, para hacer esta suma vectorial y todo eso. Entonces, una vez yo sé hallar los módulos con la fórmula y sus vectores, me tiene que salir el resultado.
En el primer caso, pues los vectores eran fáciles de ver con el dibujo que os he hecho, porque uno iba hacia la izquierda y otro hacia abajo. Entonces, uno es según menos i y otro según menos j. En este otro, pues me ocurría esto del ángulo de 45, pero también podía darme cuenta de que se anulan, porque uno tira para un lado y otro para el otro. ¿Vale? Pero bueno, sé que esto es un poco así rarito. ¿Un poco mejor ahora? ¿O no? Sí, un poco mejor. Un poco. Bueno, Sí. si no, siempre lo tienes grabado, por si te lo quieres ver de nuevo, y me puedes preguntar todo lo que quieras, ¿vale? Pregúntame lo que quieras, que lo vamos resolviendo otro día. Vale, vamos a ver el apartado B. El B me dice, la fuerza magnética por unidad de longitud que actúa sobre el conductor que pasa por el punto A debida a la presencia del otro, indicando su dirección y sentido. A ver, yo tengo un hilo, otro hilo. Si solo me fijo en este primero, este está generando campo magnético y en particular en este otro hilo es un campo magnético que va para allá. Si ahora solo me fijo en este campo magnético y en este otro hilo, me va a generar una fuerza que va a ir hacia algún lado. En realidad, en este caso, como tienen la misma dirección de intensidad, será una fuerza atractiva. Que la calculo como la intensidad de este hilo que hay aquí y luego L por B. Vale, pues vamos a ver cómo se hace esto. Entonces, lo que me están pidiendo es la fuerza que hace el hilo de O sobre el A y partido de unidad de longitud, me dicen. Cuando me dicen partido de unidad de longitud, es la longitud del que lo soporta. La longitud de A, por unidad de longitud. A ver, ¿cómo se halla esto? Pues digo, esta fuerza es el hilo que lo está soportando es el A. Así que la intensidad del hilo A por la longitud, el vector longitud del hilo A, vectorialmente por el campo magnético que genera el otro hilo, que es el hilo que está en el origen, pero sobre el punto A. Así que tengo que hallar dos cosas y luego hacer su producto vectorial. ¿Cómo es el vector longitud de A? Pues lo que hace es lo siguiente. Como módulo tiene la longitud de este cable. Y como no sé cuál es, pues pongo LA. Y como dirección y sentido, pues era un hilo que estaba en el eje Z y saliendo hacia arriba, en la dirección positiva del eje Z. Así que tiene nada en X, nada en Y y 1 en Z. ¿Esto lo entendéis las dos? No. No, vale. Que esto es importante. Mira. El dibujo que he hecho yo antes, en 3 dimensiones, es equivalente a lo siguiente. Tengo un hilo en el origen en la dirección positiva del eje Z. Tengo un hilo así. Y luego otro hilo en el punto dos, ahí cortando. ¿Vale? Imagínate aquí que todo esto es el plano XY, que es lo único que estaba viendo yo antes. En el dibujitos en 2 dimensiones solo veía esto, el plano XY. Y ahora me están cortando aquí estos dos vectores. Vale. El vector longitud del hilo A, esto es el punto A, pues el vector que yo llamo longitud del hilo A es un vector que tiene como módulo la longitud de este hilo y como dirección la dirección del hilo y como sentido el sentido de la intensidad, que me han dicho que iba hacia arriba, que era positivo con el eje Z.
La intensidad iba hacia arriba. Vale, pues ese vector que va hacia arriba en Z, ¿qué vector es? Si lo cogiera solamente unitario de módulo 1, pues sería nada en X, nada en Y y 1 en Z, porque lo que está haciendo es subir solamente. Sube y de módulo 1. Y si yo ahora ese lo multiplico por LA, lo que tengo es, a ver, este otro vector, que ya es el LA. Pero claro, es que yo no conozco cuánto mide la longitud del cable. Lo que pasa es que luego me piden que mi resultado lo divida entre ese valor, porque nunca lo voy a conocer. Entonces, como que luego este valor lo voy a pasar aquí dividiendo y me voy a olvidar de él. ¿Vale? Pero sí es importante pues conseguir tener esto, que el vector ese que yo llamo la longitud del hilo es aquel que tiene la dirección y sentido del hilo, que eso me lo da este vector unitario, 001, solamente en Z y subiendo, 1 positivo. Y módulo, una longitud arbitraria. ¿Este dibujo en 3 dimensiones lo ves, Hanna? Sí. Sí. Ay, pobre. No estás muy convencida, tía. Es que no, me cuesta un poco. Te cuesta, ¿no? Ya, es que este tema es peleón, pero no te preocupes que con calma lo vas a pillar. Es que cuesta, este tema pues es jodido, porque tiene estas cosas de vectores. ¿Tú en mates has dado ya el tema de vectores? Sí. Vale. Bueno, eso te va a ayudar un poco. Bueno, teniendo esto, me falta el vector. Vamos a ver si hallando este vector, esto lo entendemos. Me falta el vector campo magnético que genera el hilo del origen sobre el A. Este. A ver, vale, lo tengo aquí. ¿Cómo va a ser ese campo magnético? Pues este hilo que tengo yo aquí en el origen está generando campo magnético así, dándole vueltas. Y en A, pues valdrá cierto valor. Vale, ¿estas vueltas hacia dónde van? Pues yo pongo el pulgar en el eje Z y mi mano me dice que van en esta dirección. Por tanto, aquí irá como para allá. Así tangente. Este es el campo magnético que genera O sobre A. En nuestro dibujo en 2 dimensiones sería así. Porque lo que tendría es pues una de esas circunferencias centradas en O y que pasan por A. Como esa. Con este sentido. Vale. Para hallar este vector, lo vamos a hallar como su módulo por su vector unitario. Un vector unitario, voy a dar U. Bueno, no voy a poner U, voy a poner directamente el vector. Vale, ¿cómo es este vector? Pues fíjate en este dibujo. Es un vector que va hacia la izquierda y hacia arriba. Es decir, negativo en X y positivo en Y. Eso seguro. Va a ser aquí algo negativo en X y algo positivo en la Y. Y ahora, esos dos valores me tienen que dar en total, cuando hago 1 al cuadrado más el otro al cuadrado, me tiene que dar 1. Eso es que un triángulo rectángulo de hipotenusa 1. Estos catetos valen lo mismo. Y si yo digo que hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado, me queda que X es la raíz de un medio, que es lo mismo que 1 partido la raíz de 2,
que multiplicando y dividiendo por la raíz de 2 es raíz de 2 partido por 2. Visto de otra manera, si yo tengo un vector cuyos valores valen raíz de 2 partido por 2 y raíz de 2 partido por 2, cuando yo me coja eso al cuadrado, tengo la raíz de 2 al cuadrado es 2 y 2 al cuadrado es 4. Y aquí igual. 2 cuartos más 2 cuartos son 4 cuartos, que es 1, y me da que es módulo unitario. Y luego no tiene coordenada z. Solo tiene coordenada x e y. ¿Vale? De hecho, para ser más exacto, antes aquí también tendría que haberles puesto aquí un 0 a estos dos vectores, de que no tienen coordenada z. Vale, ok, Hanna. Que se tiene que desconectar. Tenemos entonces eso, y de módulo mu sub 0 la intensidad de el cable que genera el campo, que es el origen, el que está en el origen, y 2pi y la distancia que hay desde aquí hasta aquí. Pues ahora lo que tengo es como un triángulo de catetos 2 y 2, pues mi hipotenusa vale raíz de 8. Por este vector. Y esto me queda, pues, lo podría calcular, ¿no? Raíz de 8 al final es lo mismo que 2 raíz de 2. Y mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7. Y la intensidad es 5. Así que esto y esto se me va. Y me queda 5 entre raíz de 2, que es como lo que tenía antes, pero dividido entre 2. Pero luego, como lo tengo también de nuevo por raíz de 2 entre 2, como que me puedo tachar también esas cosas. Y al final me queda 5 entre 2 por 10 a la menos 7, que es 2,5. Pues 2,5 por 10 a la menos 7 por el menos 1, 1, 0. Y así lo he simplificado mucho. Error. Fallo. Claro. Ya sé por qué antes aquí me he confundido y he puesto a la menos 7 en vez de a la menos 5. Y es porque este raíz de 2 está en centímetros. Entonces hay que multiplicarlo por 10 a la menos 2 para que esté en metros. Y aquí igual. Vale, entonces esto sigue siendo a la menos 5. Hay que pasarlo a metros para tener esto en sistema internacional, en Teslas. Vale, ya tengo estos dos vectores, pues ahora puedo hacer su producto vectorial. Y sería LA por el B que hace O sobre A es, dejo sus módulos aparte, que eran LA y 2,5 por 10 a la menos 5. Y lo que tengo es el producto vectorial de el primer vector por el segundo, que es el menos 1, 1, 0. Y este producto vectorial se calcula como un determinante, con estos dos vectores como fila y cuya primera fila, aunque en realidad me da igual cuál sea, es IJ y K. Bueno, me da igual cuál sea, más o menos. Bueno, y esto calculándolo me queda menos 1 según I, menos 1 según J y 0 según K. No puede ser, no me puede dar el... Ah, sí. Iba a decir, no me puede dar el primer vector, pero no es el primer vector. Aquí tiene un menos 1 en vez de un 1. Y este son perpendiculares. Pues esto es lo que me da. Así que al final este producto vectorial es LA por 2,5 por 10 a la menos 5 por el menos 1, 0. Y ya por último, la fuerza
que genera el hilo O sobre el A es la intensidad del hilo A por este producto vectorial. Y esto vale 5 amperios. Y ese producto vectorial es la longitud del hilo A por 2,5 por 10 a la menos 5 por el menos 1, 0. Es decir, que la fuerza que genera O sobre A entre la longitud del hilo A es, paso la longitud de A dividiendo y me queda 5 por esto, que es 1,25 por 10 a la menos 4, menos 1, 0. La fuerza se mide en newton y longitud en metros. Así que newton partido por metro. A ver si está bien esto. Sí. Y esto sería mi resultado.